Competencia imperfecta. Estudio de caso, cartel de los cuadernos. El estudio de caso que se describirá a continuación responde a una estructura de mercado de oligopolio. Ahora miremos cuáles son las principales características y supuestos del oligopolio. En primer lugar, un oligopolio se caracteriza por tener pocos productores o firmas que ofrecen el producto. Estos son productos no diferenciados o muy similares. Debido a esto, las firmas tienen poder de mercado, es decir, de modificar los precios, a diferencia del modelo de competencia perfecta. Cuarto, las firmas son interdependientes, pues las acciones que toma una de ellas afectarán a todas las demás. Quinto, los agentes se comportan estratégicamente, pues toman sus decisiones teniendo en cuenta las decisiones de las demás firmas. Sexto, las firmas buscan anticipar las estrategias de las demás y con base en esto implementan la que consideren es su mejor respuesta. Cuando éstas coincidan, se llamará equilibrio de Nash. Séptimo, el comportamiento de los productores oscila entre la competencia perfecta y el monopolio. Es decir, los productores pueden colincharse o cartelizarse creando un monopolio artificial o pueden decidir competir en precios o cantidades, es decir, bajar los precios o inundar el mercado con su producto si el precio es el mismo. Las firmas deciden cartelizarse si las ganancias que obtienen haciéndolo son mayores a las que obtienen en competencia individual. Es decir, las firmas deciden hacer un cartel si les conviene cooperar. Esta es una cooperación voluntaria. Por otro lado, las firmas ofrecen unas ciertas cantidades que maximicen el beneficio del cartel. El precio que deciden cobrar a los consumidores es el mismo que se cobraría en un monopolio. Además, es difícil sostener el acuerdo, pues si estas ganancias individuales de las firmas que componen el cartel son inferiores a las que obtendrían si no participan de él, no cooperan más. Por último, es ilegal en la mayoría de países. Después de haber descrito los principales postulados teóricos del oligopolio y la cartelización, miraremos su compatibilidad con el caso de estudio. El cartel de los cuadernos es un estudio de caso con gran relevancia. En primer lugar, es atípico, pues duró 5 años más que el promedio de los carteles empresariales. Por otro lado, afectó a millones de estudiantes colombianos, especialmente del sector escolar y universitario, de sectores vulnerables de la sociedad. Además, es un caso que ejemplifica de manera clara la teoría económica sobre el oligopolio en su modalidad de cartelización. Los cuadernos representan un mercado con alto volumen de producción debido a la alta demanda. Es una industria que vende aproximadamente 100 millones de unidades al año y en época escolar aumenta un 40%. En cuanto a la estructura de costos, los costos totales se dividen en costos fijos y costos variables. Sin embargo, como estas empresas llevan funcionando un largo tiempo, se asume que todos sus costos son variables. El primero es capital, que incluye maquinaria, materias primas, transporte, instalaciones, y el segundo, trabajo, principalmente remuneración a la fuerza laboral. Ahora veamos cómo el mercado de los cuadernos se convirtió en un caso de cartelización en Colombia. Entre 2001 y 2014, las empresas de cuadernos Kimberly, Scribe y Carvajal hicieron acuerdos para controlar el mercado de los cuadernos, manipulando la comercialización, el mercadeo y el abastecimiento a través de prácticas restrictivas a la libre competencia. Según la SIC, para 2014, estas empresas manejaban aproximadamente el 60% del mercado de los cuadernos. La cartelización se concretó a partir de 5 vías: la fijación de precios de los cuadernos del segmento premium, del segmento económico y el intermedio, la prohibición de descuentos a consumidor final, la reclasificación de clientes y la fijación de porcentajes de descuentos para cuadernos obsoletos. Uno de los mandamientos principales era compartir información sobre la estrategia de cartera. El cartel de los cuadernos es un estudio de caso que ejemplifica de forma clara la teoría del oligopolio. En primer lugar, hay pocas firmas productoras, son aproximadamente 12 las marcas que compiten en el mercado. Los productos son muy similares, se diferencian por segmentos: económico, intermedio y premium. Las firmas tienen un claro poder de mercado. A través de acuerdos pudimos ver cómo, a través de la cartelización, lograron modificar los precios de los cuadernos. Cuarto, las firmas tienen interdependencia. Cuando 3 de ellas decidieron acolincharse, afectaron las ganancias de las demás. En quinto lugar, las firmas tuvieron un comportamiento estratégico. La idea de cartelizarse surgió a partir de los bajos precios y márgenes de ganancia debido a las importaciones baratas de cuadernos provenientes de China y Perú. Para estas firmas era más benéfico acolincharse que competir individualmente. Sus ganancias eran mayores en el cartel, pues cobraban un precio similar al del monopolio y mayor al que tenían cuando competían individualmente. Por eso, voluntariamente decidieron cartelizarse.
Por otro lado, las firmas tomaron su mejor decisión anticipándose a la mejor decisión de las otras. Por eso acordaron estrategias conjuntas y se comprometieron a compartir toda información relevante. Por último, es difícil sostener el acuerdo. Esto se vio claramente en el cartel de los cuadernos, pues cuando hubo pérdidas, una de las firmas decidió no cooperar más e ir a cooperar con las autoridades. El cartel de los cuadernos tuvo graves consecuencias para diferentes agentes de la estructura económica. Por un lado, más de 9.5 millones de estudiantes, que equivalen a 3.7 millones de hogares, tuvieron que pagar precios muy altos por estos útiles escolares o simplemente no pudieron acceder a ellos, lo cual afectó su desempeño. Por otro lado, el cartel de los cuadernos acabó con la refacturación, lo cual eliminó el negocio a pequeños y medianos comerciantes que no pudieron acceder a plazos para pagar la mercancía. En resumen, podemos decir que la cartelización obstruye la libre competencia, impide que los consumidores tengan opciones para obtener productos de calidad al menor precio posible y desestimula la innovación y la inversión de mejoras en productividad. Algunas posibles soluciones a la cartelización podría ser la imposición de precios máximos o mínimos, el subsidio a pequeñas y medianas empresas del sector para estimular la competencia, así como el apoyo del gobierno para la mejora tecnológica. Desde el punto de vista punitivo estarían las multas económicas y la suspensión de las operaciones.